Segunda fase, después del choque, este señor se cae. Se cae y puede haber lesiones, por una parte, por un choque secundario. Este señor se cae y se abre la cabeza contra el suelo. Pues a lo mejor no le ha pasado nada en el choque de aquí, pero se ha matado porque se da con la cabeza contra el suelo o contra una pared de enfrente o contra lo que sea. O también aparecen lesiones muy típicas de arrastre. ¿Por qué? Porque, bueno, pues si el choque es grande, el señor sale despedido y en esa caída pues va arrastrando y hay lesiones bastante características que veremos un poquito más adelante en las fotos. Puede haber también lesiones por aplastamiento. Lesiones por aplastamiento cuando el vehículo pasa por encima. Lesiones muy típicas, bueno, pues en aquellas partes del cuerpo en las que el hueso se deforma hasta romperse. Por ejemplo, pues la cintura pélvica, lo que es la pelvis, como hace un círculo cerrado, pues si pasa un coche, cualquier vehículo con mucho peso por encima, pues generalmente produce una rotura. Este círculo, al pasar el coche por encima, pues el cinturón pélvico se rompe. No decimos nada de la cabeza, claro, pues igual, si pasa por encima, pues generalmente se rompe como si fuera una sandía. No es lo mismo que si pasa, por ejemplo, por encima de un brazo. Al ser un hueso largo, pues no da ese tipo de problemas. Se puede romper, pero no da este tipo de problemas. Y por último, la última fase, que desde luego no es constante ni mucho menos, es la fase de arrastre. De arrastre cuando pues queda por algún sitio enganchado. Este señor o esta señora queda enganchado al vehículo, puede ser arrastrado. ¿Qué lesiones produce? Bueno, pues depende evidentemente de cómo sea, sobre todo el primer golpe, lo que es la fase primera, la fase de choque. ¿Suele producir lesiones? Bueno, pues en los miembros inferiores, en la pierna, produce, pues en el tercio distal, produce muchas lesiones por el parachoques delantero, que suele romper la pierna. Luego veremos una foto bastante clara a este respecto. Rotura de fémur también, pues según la altura del coche y la altura del atropellado, pues si en vez de darle la pierna pues le dan el muslo, pues también puede romper el fémur. En los niños es bastante típica la rotura del corazón. Rotura del corazón por eso, por choque directo. Lesiones del conductor, pues también absolutamente clarísimas y muy descriptivas. Lesiones que produce el conductor al chocar con otro coche, al atropellar a alguien, cualquier tipo de golpe. Lesiones fundamentales en la cara, el macizo facial que se suele deformar, lesiones muy importantes, heridas profundas en la nariz, en los labios y bueno, pues además lesiones en el tórax por el cinturón de seguridad. Si lo lleva, si no lo lleva, pobre de él, porque entonces las lesiones de la cara suelen ser bastante más importantes. Las lesiones del cinturón son absolutamente características y suelen dejar pues la marca de todo el recorrido del cinturón, que va pues de arriba a abajo, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda si va de acompañante. Lesiones también este señor en las rodillas, porque este señor está aquí sentadito, a ver si se nos pinta. Este señor está aquí sentadito y suele golpear con las rodillas, suele golpear delante, en la bandeja de delante del coche, con lo cual, bueno, pues es muy frecuente la fractura de rótula. Y asimismo también es muy frecuente la luxación posterior de la cadera, porque el fémur viene en esta dirección y rompe por aquí atrás y luxa hacia atrás la cadera. Lesiones también muy típicas, tanto del conductor como de los acompañantes, casi la más típica de todas, el esguince cervical. El esguince por lo que se denomina latigazo. Cuando el coche frena, la cabeza tiende a ir hacia adelante y luego va hacia atrás. O si el golpe es por atrás, pues primero va hacia atrás y luego hacia adelante. Bueno, en cualquiera de los casos, ese movimiento brusco de la cabeza lo que hace es distender en exceso todos los ligamentos que hay alrededor de la columna cervical, produciendo pues el típico esguince cervical en el que no vamos a entrar, pero bueno, es una lesión absolutamente típica.
Además del atropello, bueno, pues punto siguiente que vamos a ver, las lesiones de los motoristas. Cuando los problemas, los accidentes de tráfico, cuando afectan a ciclomotores o a motos más grandes. Problema principal, ¿cuál es el problema? Pues bueno, cuando este señor que viaja dentro del coche se choca, pues generalmente lo que más se abolla es el coche. Cuando hay un choque entre una motocicleta pequeñita o una moto más grande, pues lo que más se abolla de todo, generalmente el conductor. El conductor, el que lleva la moto, es el que más se abolla. A esto se le suma pues un problema bastante importante que hay hoy en día, y es que bueno, pues está desgraciadamente de moda utilizar el casco como protector del codo, con lo cual bueno, pues habitualmente las lesiones de codo, que suelen ser más o menos problemáticas, pues se salvan, no hay lesiones de codo. ¿Por qué? Porque la gente suele llevar el casco y lo lleva aquí metido por el brazo y el codo lo protege fantásticamente. El problema es que en este tipo de accidentes, pues lo que sufre un poquito más es la cabeza, porque bueno, pues como el casco está protegiendo el codo, pues la cabeza queda más descubierta y produce una serie de lesiones un poquito más importantes que las del codo. Por eso casi mejor, habitualmente cuando uno monta en moto, pues el casco, en vez de llevarlo en el codo, suele ser más útil llevarlo en la cabeza. Entonces, además de esto, además de estas lesiones típicas, como ya hemos dicho que lo que más se abolla es el conductor de la moto, vamos a destacar también las lesiones típicas de estos accidentes de moto, que son las lesiones por arrastre. ¿Por qué? Porque bueno, cuando aparece un choque, la mayoría de las veces, pues el conductor de la moto sale despedido. Entonces, bueno, pues tiene lesiones, salvo que choque directamente, pues imaginemos que viene por aquí el motorista, que no nos da para pintarlo, pero bueno, viene el motorista y puede chocar contra el propio coche, lo cual no es bueno habitualmente, pero bueno, al salir despedido, pues también muchas veces tiene lesiones importantes de arrastre. Luego veremos una foto bastante clarita al respecto. ¿Qué problemas tenemos los médicos, sobre todo los que trabajan en medicina legal, con respecto a esto, con respecto a los accidentes de tráfico? Bueno, pues el principal problema, como siempre, hace referencia a, una vez que tenemos un cadáver, ver si ha sido un accidente, si ha sido un suicidio o si ha sido un asesinato. Para eso, ¿qué tenemos que ver? Bueno, pues lo primero, ver si las lesiones que aparecen son lesiones que han ocurrido en vida o han ocurrido post-mortem. Por ejemplo, pues ver si a fulanito se le ha abierto la cabeza con un martillo y luego lo han atropellado, para que parezca que las lesiones que tiene de cráneo pues son producidas por un atropello. Bueno, pues he atropellado a fulanito, ha sido sin querer, pues ha sido un accidente. Bueno, pues a lo mejor cuela, ¿no? Si resulta que es tu peor enemigo y está amenazado de muerte y demás, pues a lo mejor cuela menos. Pero bueno, es un poquito más fácil de disimular que yo me he cargado a Manolín porque sin querer le he atropellado con el coche, pues es más fácil de disimular que decir, no, es que yo llevaba un martillo en la mano, le he abierto la cabeza, pero así sin querer. Eso cuela menos habitualmente. Entonces, bueno, por eso es importante ver el tipo de lesiones, si pueden ser lesiones producidas por este atropello o no. Lo del suicidio, pues ya es un poquito más difícil. Es un poquito más difícil saber si el señor cruzaba la calle y le han atropellado sin querer, o si el señor ha visto que venía un coche lanzado y se ha puesto en medio a propósito. Eso ya es un poquito más difícil. También ocurre mucho, por ejemplo, en los suicidas, que se tiran desde cualquier lado. Por ejemplo, pues típico en Madrid, el que se tira del viaducto y una vez que llega abajo, pues si viene un conductor más o menos en ese momento, que se lo lleve por delante. Evidentemente, habitualmente la causa de la muerte es la caída, pues el señor se tira de 50 metros, se espachurra contra el suelo, muere y luego es arrollado por un coche. Pero bueno, ese tipo de lesiones sí se puede ver que primero son las lesiones por precipitación, que vimos el otro día, y luego las del atropello. Por último, bueno, pues un par de detallitos nada más. Pues
un poco relacionado con los accidentes de tráfico, y es el accidente producido por un ferrocarril. Más o menos, o sea, no deja de ser un atropello, lo que pasa es que el vehículo es distinto. El ferrocarril, el tren, puede ser un tren, puede ser el metro, da igual, tiene una serie de características un tanto peculiares. Lo primero, no solo la velocidad que lleva, porque los coches habitualmente pues van más rápido, pero lo que sí es importantísimo es el peso. Evidentemente el peso que tiene un ferrocarril no es lo mismo que el peso que tiene un coche, entre otras cosas a la hora de frenar, porque un coche de aquí a ahí pues más o menos puede frenar un poquito, o un tren, el metro, es un poco más complicado. A eso se le suma también otra característica, y es que el metro ferrocarril en general pues va por vías, con lo cual suma la rueda metálica con la vía, que hace, bueno, pues hace efectos de tijera, de cizalla, porque, bueno, pues por donde pasa corta, es una superficie metálica con la otra superficie metálica y produce un corte bastante característico que ahora veremos. En estos casos es un pelín más difícil, por aquello del destrozo que produce, saber si el señor estaba muerto antes o después. O sea que si alguien se piensa cargar a otro, pues es más fácil disimularlo luego diciendo, no, pues es que se ha tropezado, se ha caído a la vía y entonces se lo ha llevado por delante. Es más fácil de disimular que el accidente del coche. Y bueno, pues este es el momento exacto en el que los peques dejan la tele, porque vamos a ver un par de fotos, alguna un poquito llamativa. Esta primera que tenemos aquí arriba es lo que comentábamos antes, lesión típica de la pierna. Esto de aquí es la pierna, aquí es donde viene el pie, y esto es una lesión producida por choque directo. ¿De acuerdo? Vemos aquí una herida abierta, esto de aquí es un fragmento del peroné que sobresale, ¿de acuerdo? Y la herida abierta. Esto de aquí, a ver, esto de abajo es una fractura de cráneo, lo que pasa es que no se ve muy allá. Una vez que hemos retirado el cerebro, pues se ve por aquí atrás la fractura del cráneo. Más claro, pues efectos del arrastramiento. Esto es lo que queda de un motorista después de un accidente, y estas lesiones que vemos aquí, alargadas, lineales, paralelas, es consecuencia de ese arrastramiento. Es una abrasión de la piel siguiendo el recorrido de arrastre. La foto de abajo es consecuencia de un atropello en el que se ha producido aplastamiento. No se ve muy bien, pero aquí tenemos ciertas marcas de la rueda. La rueda pasa por encima del abdomen, y eso lo que produjo en esta niña es una expulsión de las vísceras. La piel se rompe por la zona más débil, que es la región inguinal, y las vísceras pues salen por ahí. Pasamos. Esto de aquí es un poquito difícil de identificar a primera vista, hasta que vemos aquí un pezón de un hombre. Esto es el tórax, y vemos aquí lesiones. Esto de aquí y esto de aquí son las marcas del volante. Este señor ha chocado contra el volante y le ha dejado el volante estas marcas. Esto es una equimosis figurada, lo que decíamos al principio de cuando el coche choca con una persona, que le deja las marcas según la forma. Esto es parte del volante y esto también. Estos son lesiones típicas del accidente de tráfico, lesiones profundas en la nariz y en el macizo facial al chocar contra el cristal. Esto de aquí, bueno, pues es una sección completa, tanto de la cabeza como del brazo izquierdo, porque, bueno, pues a este le ha pasado una rueda del ferrocarril por encima, una rueda del tranvía, y bueno, pues ha cortado bastante, iba a decir limpiamente, pero bueno, no muy limpia, pero sí bastante efectivo el corte. Vemos aquí el brazo izquierdo y la cabeza, una sección total. Por último, bueno, pues esto casi más total todavía, sección completa también por un atropello por un tren, y este también. Estos dos de aquí, bueno, pues son lesiones mixtas,
tanto del accidente como posteriores por la quemadura, porque el vehículo se incendia. Y nada más, con esta serie de fotos un tanto impactantes, pues dejamos el programa de hoy. Esperamos haber sido bastante pesados en este tema, sobre todo, bueno, pues alguno que es abstemio y que no bebe alcohol, pues espera que los demás, si beben alcohol, se vuelvan en taxi o que cojan el metro o el autobús o esas cosas, porque esto de aquí es un factor importantísimo para los accidentes de tráfico. Nada más por hoy, ya les veremos el próximo día. Muchas gracias.